Bien, y la primera noticia tiene que ver, como decía Verónica, con lo que ha declarado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a propósito del pedido de revisar la sentencia de Alberto Fujimori. Pues esa sala ha declarado por unanimidad que el pedido es improcedente. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho el magistrado Villastein sobre esta circunstancia. No convalida nada, ni santifica la sentencia, ¿no? Ni la sataniza. Simplemente dice, señores, esta sentencia con estos argumentos no puede ser revisada, porque en el Perú las causales están establecidas expresamente en la ley, y si hay otras causales pero que no están en la ley, se tiene que recurrir a otro modo. Ahora lo que han anunciado ellos es que si no la admitían, como lo están haciendo, van a recurrir a instancias internacionales, es lo que ha dicho. Bueno, ya ese es el otro modo que mencionó. No necesariamente, porque, en fin, ese es un tema que, como es natural, ya los abogados tienen que evaluar pues lo que corresponda. Yo no. La decisión del Poder Judicial ya no tiene nada que fallar. Lo que pasa que no es cierto pues que yo sea fujimorista, eso está clarísimo. Yo jamás trabajé con el fujimorismo. Más bien algunos fujiconversos que sí trabajaron con Fujimori, ahora tiran la piedra, rechazan y dicen Villastein es fujimorista. Yo no soy, jamás trabajé. Y si saqué, ¿por qué no me sacan un videíto o un contrato? Saquen. Pues no hay nada. Y en cambio yo sí le tengo bastantes contratos. Incluso hoy día fui temprano y pasé por el Museo de la Memoria por razones de ruta y se me ocurrió algo bien importante. Sería bueno que en el Museo de la Memoria pongan los nombres de todos los caviares que trabajaron con el Fujimorato. Eso sería bien interesante. En piedra que lo labren todos los que trabajaron, ¿no?, en el epicentro mismo del gobierno fujimorista, ¿no?, cuando se habían violado derechos fundamentales y se habían, conforme dicen ellos, hechos delitos de corrupción. Pero pongan. ¿Ustedes participan de esta descripción de los fujiconversos? En particular, ¿qué dice la congresista Chacón? ¿Tiene idea de algunos...? En realidad he esbozado una sonrisa cuando lo he escuchado, porque él tiene razón, él nunca trabajó para el fujimorismo, eso es algo totalmente objetivo y cierto, y hay otros que han trabajado efectivamente para el fujimorismo. Rosa María Palacios, ¿no?, es un claro ejemplo donde además... ¿Para el fujimorismo o acompañó a Hurtado Miller en su campaña municipal? No solamente eso, ¿no? Yo tengo entendido que y eso habría que preguntarle a las personas que iban a las reuniones de gobierno y demás, cosa que yo nunca hice porque en esa época no estaba en política, pero efectivamente ha trabajado con personas que luego se cuestionaron y supuestamente ella estaba en desacuerdo. Ahora, no es la única, definitivamente, parece que el señor Villastein tiene una larga lista de ellos, habría que preguntarle a él, ¿no? Y lo que él cuestiona, creo que con razón, es que a él lo cuestionan su objetividad como juez, cosa que creo que siempre lo ha sido, objetivo quiero decir, justamente por el hecho de que lo acusan de ser fujimorista. Entonces eso es lamentable, ¿no?, porque demuestra que hay pues enconos ideológicos que van mucho más allá y es absurdo. Creo que una persona tiene todo el derecho de ser de cualquier partido político, pero su integridad, en este caso como magistrado, debe estar por encima de sus ideologías políticas, cosa que creo que ha demostrado. Entonces, así como hay personas que lo cuestionan por eso, entonces él las está cuestionando también. Creo que bien le haría al país dejarnos de una vez por todas, después de tantos años, de dividir al país en ese sentido, ¿no? ¿Qué dice Omar Chejade de los fujiconversos y de la objetividad del juez Villastein? A ver, primeramente, si me das un minuto, gracias Verónica, Mario, Cecilia. Yo hablo como abogado, como hombre de leyes, ¿no? Porque yo conozco perfectamente un poco el tema del recurso de revisión que presentó la defensa del señor Fujimori a través de William Paco Castillo. Yo ya había adelantado hace 3 semanas, un mes, y fui víctima incluso de algunos improperios de algunos colegas, amigos de Cecilia, no ella por supuesto, que el recurso de revisión no iba a llegar a buen puerto. No porque sea nacionalista, porque esté en contra del señor Fujimori, sino porque como abogado sé perfectamente que, como bien dijo el señor Villastein, no cumplía con los requisitos propios del recurso de revisión. Es decir, no había medios probatorios nuevos que no se habían incorporado en el proceso, las víctimas o los muertos no aparecieron luego vivos, entre otras pruebas, entre otros requisitos que manda el Código de Procedimientos Penales o el Código Procesal Penal.
Y lo que se alegaba en el recurso de revisión era básicamente dos fundamentos. Primero, de que si ya se había condenado en primera y segunda instancia al señor Hermosa Ríos y al señor Montesinos por autoría inmediata, ¿cómo era posible que al señor Fujimori también se lo condene por autoría inmediata? Por lo tanto, carecía de validez esa sentencia. Ahí había que responder, y me imagino que eso señalaba la sentencia, que no la he leído, pero debe ser así, que puede haber varios coautores inmediatos, puede haber una coautoría inmediata o pueden haber varios autores inmediatos. Quiere decir que dentro de la directiva de la autoría inmediata pueden haber varios, no solamente Montesinos o el señor Hermosa, sino también Fujimori. Por lo tanto, ese argumento estaba descartado. Y el último argumento era que como la sentencia de extradición no había incorporado los delitos de lesa humanidad, ¿cómo era posible que el señor San Martín y su sala lo haya condenado por delito de lesa humanidad al señor Fujimori? Lo cual no es cierto. Por el año 2007, acá tengo la sentencia de más de 705 páginas, lo condena al señor Fujimori no por delito de lesa humanidad, sino por secuestro agravado y por homicidio calificado, por determinadas causales, alevosía, premeditación, etc. Sin embargo, en la parte considerativa, tengo acá la sentencia y no en la parte resolutiva, aparece la expresión equiparándola, según el Estatuto de Roma, artículo 7, por delitos de lesa humanidad, porque dice la sentencia que ha sido cometido desde los resortes del poder en una especie de violencia y ataque sistemático a la población o a parte de ella. Y según el Estatuto de Roma y según el juicio de Nuremberg, solamente la parte considerativa lo equipara a delito de lesa humanidad, pero la parte resolutiva, que es lo principal, lo condena por homicidio calificado, que son delitos contra el cuerpo de la salud, y por secuestro agravado. Adelantamos hace 3 semanas, como hombre de leyes, que el recurso de revisión no iba a prosperar y el tiempo me ha dado la razón. Solamente antes de que responda la congresista Chacón, vamos con las declaraciones de tanto el abogado como la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, antes de que se conociera esta sentencia. Aquí hay 2 sentencias, entiéndanlo. El año 2009, Alberto Fujimori fue condenado como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y de La Cantuta. Un año después, el año 2010, otra sala penal de esta misma Corte Suprema determinó que el único autor mediato de estos crímenes, Barrios Altos y La Cantuta, eran Vladimiro Montesinos, Hermosa Ríos, Rivera y Salazar. En consecuencia, tiene que haber acá una conciliación de ambas sentencias, que es lo que dice la norma, porque si una dice Alberto Fujimori es el autor mediato y un año después dice no, es Vladimiro Montesinos, pues no pueden haber 2 verdades. Este es el fundamento de fondo de nuestra revisión. Pero en la segunda sentencia que usted menciona no está... No se olviden que hay varias comisiones investigando a este gobierno por los actos de corrupción y nosotros creemos que este insulto se debió justamente para eso, pero vamos a seguir trabajando para conocer la verdad, para que se conforme la comisión Martín Belaúnde Locio y sobre todo conocer quiénes son los responsables de esta Miren, el tema del indulto yo creo que hay que dejarlo de lado. Nosotros seguimos trabajando en todos los temas a través de las vías legales y constitucionales. Con referencia al tema del arresto domiciliario, ha sido muy lamentable que esto no se dé, pero como ya lo ha anunciado la defensa de mi padre, vamos a pelearlo ahora en los tribunales internacionales. Con referencia al paquete económico. Bueno, acá. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el teléfono que dice el señor Chejade que hay que responderle al señor Fujimori o los descargos de Cecilia Chacón respecto a lesa humanidad? Bueno, en realidad que hay varios temas, ¿no? Efectivamente se presentó un recurso para que haya una revisión de la sentencia. Esta ha sido negada por unanimidad en la sala del señor Villestein. Se lo acusó a priori de que él no podía emitir una sentencia porque según ellos era fujimorista, etcétera, etcétera. Ha demostrado que más allá de temas ideológicos, porque además efectivamente, como él dice, no es fujimorista, ha actuado según el criterio legal que ellos han previsto. Que se ha dejado presionar. Lo que dice, perdón. Marta Chávez ha dicho que se ha dejado presionar por los otros. Bueno, en realidad yo no estoy de acuerdo, obviamente, con lo dicho por esta sala, pero no queda más que acatar sus razones legales y, como bien ha dicho Keiko, nosotros seguiremos luchando en las instancias que corresponde. Nosotros podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con una sentencia, pero no creo que debamos de alguna manera adjetivizar a una persona simplemente porque puede estar de acuerdo
acuerdo o no con un partido, cosa que además él muy bien ha dicho que no es así. Y en lo que se refiere a por qué se presentó la revisión, efectivamente ya hay 2 personas sentenciadas en primera y segunda instancia por el mismo delito, y en este caso a las 2 personas se les ha dado autoría inmediata. Es por eso que con ese argumento se va a pedir la revisión. Por otro lado, yo me alegro mucho que aquí el doctor Chejade, que ha sido procurador y que conoce, como muy bien han visto ustedes, acá tienen empastado toda la sentencia, que conoce muy bien la sentencia y todo el proceso, haya dicho por fin públicamente, y ojalá que no tergiversen y cambien y vuelvan a repetir, que el presidente Fujimori está condenado por delitos de lesa humanidad, lo cual es totalmente falso. Y esto demuestra que el señor San Martín, y es por eso que nosotros cuestionamos la sentencia del señor San Martín, ha tenido una fuerte carga ideológica dentro de esta sentencia, porque nadie, absolutamente nadie estaba hablando de un tema de violación de derechos humanos ni de crímenes de lesa humanidad. El señor San Martín, porque se le ocurrió el día de la sentencia, en la parte considerativa, que no tiene absolutamente nada que ver con la resolución y con las acusaciones y con la sentencia, simplemente porque a él se le ocurrió, dijo que era un crimen de lesa humanidad. Entonces, y con una clara, obviamente, intención ideológica, y me encantaría saber, preguntarle al señor San Martín por qué lo hizo. De repente eso le ha dado pues laureles internacionales y muchos viajes y demás, cosa que hemos visto. Entonces, más allá de eso, en el tema del teléfono, es totalmente inhumano que una persona que está privada de su libertad no tenga un teléfono. Todas las personas que están privadas de su libertad por alguna sentencia judicial tienen derecho a la comunicación, y esto se le ha cortado a él, teniendo en cuenta además que es una persona que está diagnosticada con una depresión severa, y que además tanto el INPE como el Poder Judicial se vienen peloteando, por decirlo de alguna manera, esta decisión, lo cual es totalmente inhumano. Y solo ¿está de acuerdo? O sea, esto está en contra de lo que dice el ministro de Justicia. A ver, vamos por partes. Primero, que la sentencia del doctor San Martín, en su parte considerativa, cuando lo equipara a delito de lesa humanidad, no contamina ni afecta a la sentencia. Es un comentario doctrinario, un comentario dogmático, una reflexión dogmática por parte de la Sala de San Martín. Por lo tanto, creo que el recurso de revisión declaró improcedente, está de acuerdo a derecho y no hay ningún problema al respecto. Muy bien, sabiendo que yo no soy un personaje fujimorista, que lo he combatido durante muchísimos años, política, ideológica y jurídicamente, hablo sobre el tema de derechos humanos también, ¿no es cierto? Porque una cosa es que se haya sentenciado correctamente el señor Fujimori por delitos de homicidio calificado y corrupción que él mismo ha reconocido, y otra cosa es que se le quite, y en eso concuerdo con Cecilia Chacón, el teléfono al señor Fujimori. Él, es cierto, estuvo manipulando, cometió errores y faltas administrativas, por lo que fue sancionado. Muy bien, pero de ahí a que una persona de 75, 76 años se le corte la comunicación, su salida al exterior psicológica, me parece muy mal, me parece gravísimo. ¿Usted exige que se le reponga el teléfono al ingeniero Fujimori? Yo pienso que sí, y yo creo que el señor José Luis Pérez Guadalupe debe responder ante el Parlamento, debe responder ante el Congreso de la República y ante la Nación sobre esta violación flagrante, que me parece que viola los derechos humanos, de una persona que, por más que sea nuestro adversario político, no puede sufrir de esta tanto forma. El señor Pérez Guadalupe como el ministro de Justicia, me imagino, tendrían, según es usted, un tema exclusivamente del INPE. Es un tema exclusivamente que le corresponde al señor José Luis Pérez Guadalupe, y yo exhorto al señor Pérez Guadalupe y miro a la pantalla para que le reponga el teléfono al señor Fujimori. Es mi adversario político, lo he combatido durante muchísimos años y lo seguiré combatiendo, pero una cosa es eso y otra cosa es que se le violen sus derechos humanos. Bien, aparte de lo que acabamos de discutir, también hubo una entrevista que concedió por escrito, respondió a unas preguntas del ingeniero Fujimori, y en una de esas respuestas él dice tajantemente: yo soy el líder del Fujimorismo. ¿Cómo compatibilizar eso con el liderazgo de Keiko Fujimori, o es bicéfalo el Fujimorismo? Para ser más exactos, él dice: yo soy líder en la historia del Fujimorismo, lo cual lo hace ya bastante distinto, ¿no? Efectivamente, el presidente Fujimori es el líder histórico del Fujimorismo, siempre lo ha sido y siempre lo será. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo dicho por él en ese aspecto, y creo que ¿la historia permanece en el presente? No, ¿o es una historia caduca? La historia siempre evoluciona.
La historia nunca es estática y obviamente él como líder del partido, como fundador del partido, tiene un lugar y siempre tendrá un lugar dentro de este. Ahora hay un partido que es Fuerza Popular. También del Perú moderno. Sí, claro. O sea, no nos olvidemos. No nos olvidemos. Alusiona hoy, por si acá. Hola, no. Yo también. Él está haciendo alusión a una constitución del 1993 con la que se logró reinsertar al Perú en los organismos internacionales, se combatió la hiperinflación, se derrotó el terrorismo, se firmó la paz con el Ecuador. Y no solamente eso, no nos olvidemos que todos los periodistas, los políticos y tal, durante todos estos años, siempre han dicho lo mismo, de que hay un piloto automático. Todos los expresidentes después de Fujimori han seguido la misma política. Yo estoy respondiendo lo que me han preguntado. Él dice que es además de la historia moderna del país. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo de que más allá de las ideologías, creo que más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el gobierno del presidente Fujimori, nadie niega, nadie, ni sus más acérrimos adversarios, que él no cambió la historia del país para bien en muchos sentidos. Pido la palabra. Sí, claro, por favor. Bueno, yo pienso que acá hay una decisión, una división del fujimorismo. Obviamente Cecilia no lo puede decir, pero está claro que hay los albertistas, es decir, los que acompañaron fielmente a Alberto Fujimori en lo que yo he denominado el asesinato a la democracia el 5 de abril de 1992, un golpe de Estado que definitivamente nunca más debe suceder. Y los que de alguna manera están sacando cálculo, que yo sé que no es Cecilia, por Keiko, los keikistas, ¿no? Es decir, hay una pelea interna entre el señor Alberto Fujimori y su hija, y es por eso es que el señor Fujimori está reuniendo firmas al respecto para formar un partido y presentarse el 2016 a los comicios generales de hecho. Bueno, presentarse probablemente a alguna persona, porque él está impedido de postular el 2016, pero postular a una persona muy cercana que sea avalada por el señor Fujimori, puede ser también Kenji, puede ser un personaje muy del entorno de Alberto Fujimori. Lo cierto del caso, porque además no hay información, que hay una decisión importante entre los keikistas y los albertistas, y creo que ese es un hecho innegable que ustedes lo conocen, ¿no? Bueno, en realidad yo sé que hay mucho interés desde hace mucho tiempo, esto no es una historia nueva, de enfrentar a nuestra lideresa actual, que es Keiko Fujimori, con nuestro líder histórico, su padre. No, para nada. Creo que esto ha sido demostrado en todos estos años, donde hay un partido, donde hay efectivamente un sentimiento muy grande y donde se está cada vez trabajando más por un fujimorismo moderno, por un fujimorismo que vaya hacia adelante, que se renueve. Si ustedes ven, pero el kit la que mayoría, se había comprado, ¿perdón? El kit electoral que había comprado el abogado de Alberto Fujimori, ¿para qué es? ¿Para al abogado del señor Fujimori habría que preguntarle al abogado del señor Fujimori. Yo al abogado del señor Fujimori no lo conozco y la verdad no tendría por qué. Entonces habría que preguntarle a él cuál es la razón de eso, pero lo que yo sí les puedo decir es que entiendo y comprendo la gran preocupación que existe en general por enfrentarlos, porque no por nada estamos los primeros en intención de voto con el 35.5% de intención, pero para terminar de intención de voto. Entonces podemos notar el gran nerviosismo que existe en muchos, ¿no? Bueno. Pero aparte, antes de pasar la pausa, aparte de que habría que preguntarle en general el periodismo y la opinión pública al señor Paco Castillo por qué obtuvo ese kit electoral, ¿ustedes se lo han preguntado a sí mismos? Yo no. No han dicho, caramba, qué extraño que el señor Paco Castillo, abogado de nuestro líder histórico. A ver, la verdad que... o por la libre, él solito. A ver. La verdad que nosotros, como Fuerza Popular, como el partido fujimorista que lidera Keiko Fujimori, y esto hay que dejarlo bien claro porque además el mismo presidente Fujimori lo ha dicho, yo soy el líder en la historia del fujimorismo, lo es y lo será, así ya no está con nosotros. ¿Se han preguntado por qué no, la verdad que yo no les ha dado curiosidad? La verdad que a mí personalmente no me ha dado curiosidad. Yo creo que hay muchas personas que han comprado kits electorales. El hermano del presidente Ollantaytamala ha comprado un kit electoral también. Y la verdad de que a mí no me da curiosidad ni me sorprende. Habría que preguntarle a él. Tenemos que ir a una pausa. 30 segundos nada más. En el sentido de que yo lo que sé
es que el propio señor Fujimori ha autorizado a su abogado a comprar el kit electoral porque está siendo desautorizado por la actual cúpula queiquista, fujimorista, ¿no es cierto? Por eso es que él firma como expresidente de la República del Perú 1990 año 2000. Y por eso dice, no se puede desfujimorizar al partido, como diciendo, yo soy la cabeza del fundador y soy todo, ¿no? Al parecer el señor Chejade tiene mucha información. Sí, correcto. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos en un instante.